bienvenidos a otra emocionante edición de Ecos de México de ayer. En esta ocasión, nos sumergiremos en los recuerdos de los 70 en esta cuarta parte. Nuestro objetivo es despertar tus memorias y alentarte a compartir tus vivencias. Comenzamos nuestro nostálgico recorrido de los años 60 con la imagen del Hotel Francis, situado en el Paseo de la Reforma. En el fondo el edificio Morelos se alza en la calle del mismo nombre. Sin embargo, este edificio quedó inclinado tras los sismos de 1985 y debido a los considerables daños tuvo que ser demolido. Hoy en su lugar se erige un estacionamiento, una transformación que refleja el cambio en el entorno urbano a lo largo de los años. Durante los años 60 se realizaban recorridos por la unidad habitacional Tlatelolco, con el propósito de apreciar las nuevas construcciones y plazas que la zona ofrecía. Tlatelolco se divide en 3 secciones. La primera se inicia en la Avenida de los Insurgentes, la segunda se extiende desde el eje central y la tercera concluye en el Paseo de la Reforma. En aquel entonces, se consideraba un lugar cosmopolitan, sin embargo, con el transcurso de los años, la historia de Tlatelolco se vio marcada por distintos eventos significativos. ¿Recuerdas estos fumigadores? Estos artefactos habían sido empleados desde décadas atrás. No obstante, a medida que avanzaba la década de los 90 dejaron de fabricarse. Había fumigadores disponibles en diversas marcas y diseños, eran principalmente de lámina y madera en sus inicios de los años 60. Con el tiempo, comenzaron a incorporar piezas de plástico, y todavía es posible encontrar algunos ejemplares en la actualidad. Una imagen nostálgica en lo alto nos muestra cómo era la villa en el pasado. Los famosos portales que daban la bienvenida a los visitantes aún se mantenían en pie, y solo la antigua Basílica de Guadalupe se alzaba, mientras que la moderna basílica aún no había sido construida. El entorno era mayormente rural con escasas viviendas y la ausencia de las amplias vialidades que caracterizan la zona actualmente. Aunque ha experimentado una modernización completa, todavía mantiene arraigadas sus tradiciones. En los años 60, cuando personas de diferentes regiones de la República visitaban la capital, solían vestir sus atuendos regionales, los cuales eran admirados por los capitalinos. En ese entonces no se había experimentado un aumento significativo en la población proveniente de diferentes estados de la República que se establecieran para trabajar y vivir en la Ciudad de México. Fue en la década de los 80 cuando se observó un aumento en la migración de personas de pueblos y localidades hacia la ciudad en busca de oportunidades laborales y residencia. La presentación de la crema limpiadora Pond's en los años 60 se caracterizaba por su icónico tarro de vidrio blanco y grueso. Esta imagen evoca recuerdos del pasado, ya que este envase persistió en su diseño hasta los años 80, cuando comenzaron a fabricarse en plástico y se renovó su estética. Otras marcas también ofrecían envases de vidrio de alta calidad, que con el tiempo también evolucionaron en sus materiales y diseños. La fotografía captura la apariencia de la zona que alberga la iglesia de San Miguel Arcángel y la torre de Banobras en Tlatelolco. Antes de la construcción del puente vehicular que alteró la vista de ambos, la iglesia, fundada en el siglo XVI, y la emblemática torre de Banobras inaugurada en 1962, eran elementos prominentes que representan dos épocas distintas que coexisten en la actualidad, continuando como atracciones icónicas de la zona. Esta fotografía captura la esencia de la moda femenina de principios de los años 60. En ella dos mujeres posan para la foto en la avenida Juárez rodeadas por automóviles de la época y edificios que conforman el paisaje urbano de fondo. Como es característico de cada década, se evidencia la evolución tanto en la moda, los vehículos, la arquitectura y el estilo de vida. La imagen nos traslada al estilo distintivo de los años 60 en México, mostrándonos cómo la moda y el entorno se entrelazaban en esa época. La imagen retrata la recién inaugurada glorieta y estación del Metro de los Insurgentes. Se muestra el dinámico entorno de la glorieta y el flujo constante del tráfico urbano al fondo. Se vislumbra el antiguo cine Insurgentes ahora cerrado y con una fachada distinta en comparación a la actualidad. La zona ha evolucionado con la presencia de imponentes torres de oficinas y hoteles, convirtiéndose en un punto de encuentro emblemático desde su inauguración hasta la actualidad. Durante la década de los 60, el tranvía era el medio de transporte predominante en el centro histórico de la Ciudad de México. Varias rutas recorrían la ciudad convergiendo en el centro. Aunque hoy en día ya no existen, las vías del tranvía aún permanecen en algunas calles céntricas como testigos silenciosos de las rutas que solían transitar décadas atrás. En la década de los 60, el jabón para ropa Avivex fue una opción destacada. Competía con marcas como Tepeyac, Sote, Don Máximo y Viva. Este jabón se caracterizaba por eliminar eficazmente todo tipo de manchas y dejar una fragancia fresca y marina en las prendas. Con su tamaño grande y peso,
era ideal para el lavado a mano y ofrecía una durabilidad notable, siendo una opción preferida en los lavaderos de la época. La sección de publicidad de los años 60 nos lleva a anuncios emblemáticos de esa década. El primero presenta el Honda S600, un vehículo deportivo de 2 puertas que marcó presencia entre 1964 y 1966. Impulsado por un motor de 4 cilindros, este modelo se ha convertido en un clásico apreciado en la actualidad. Los caramelos salvavidas son recordados por su forma circular con un agujero en el centro y su envoltura colorida. Estos caramelos han perdurado en el mercado desde entonces, manteniéndose como favoritos. El anuncio de los refrigeradores Aklos, en particular el modelo RL116, resalta su mayor capacidad para conservar alimentos. La publicidad muestra el interior del refrigerador con una variedad de productos de la época, demostrando su versatilidad y utilidad en el hogar. La publicidad de las hojas de afeitar Gillette resalta el cambio de estilo en el afeitado que se produjo en los años 60. En esa época prevalecían los rastrillos recargables con hojas de afeitar desechables. La publicidad se centra en presentar estas hojas de afeitar como un artículo para tiendas, destinado a su venta. La publicidad exhibe las presentaciones que los paquetes de hojas de afeitar tenían en ese periodo. Además, se muestra el diseño de los rastrillos que se comercializaban en la década de los 60, junto con los precios al por mayor y al por menor de cada uno de estos elementos. Este vistazo a las cifras de venta brinda una visión de cómo evolucionaron los costos y los márgenes de beneficio en ese tiempo. En esa época, las agencias publicitarias jugaban un papel crucial en la promoción de negocios y productos. Un ejemplo de ello es el Grupo Juventud de 1964, que se encargó de la promoción a través de anuncios impresos en carteles y calendarios, dando vida a diversas marcas de ese entonces. Un destacado anuncio se centra en el chocolate en polvo Milo, el cual fue un producto altamente consumido y recordado en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Su icónica lata de color verde con un atleta en la etiqueta lo convirtió en un producto fácilmente reconocible en el mercado. Aunque ya no se vende en México, los interesados aún pueden encontrarlo en tiendas especializadas en importaciones. Otra publicidad muestra el chocolate Rey Amargo, que tuvo un periodo de venta en la Ciudad de México antes de regresar a sus raíces en Guadalajara, donde continúa siendo comercializado. Este producto ganó notoriedad por su variada oferta de productos. Un anuncio de las tiendas Hermanos Vázquez destaca una consola de sonido estéreo de la compañía General Electric. Estos muebles de sonido estéreo añadieron un toque de elegancia a los hogares de la década de los 60. Aunque provenían de diversas marcas, estos equipos de sonido eran característicos de esa época y hoy en día se consideran objetos clásicos de colección. En los años 60 la publicidad promocionaba artículos innovadores que facilitaban la vida cotidiana. Un ejemplo eran los ganchos Shine para sujetar la ropa en el tendedero. Estos ganchos aseguraban que la ropa no se cayera ni siquiera con un fuerte tirón, como afirmaba la publicidad. Esta innovación se atribuye a la empresa Cervantes, como se puede observar en el anuncio. La marca Avon, conocida desde hace varias décadas, ofrece una gran variedad de productos para el hogar y uso personal. Su tradición de ventas a través de catálogos mensuales que presentan las últimas novedades ha perdurado en el tiempo. Sus perfumes en particular han dejado una marca en múltiples generaciones y continúan siendo populares en la actualidad. Una fotografía nocturna de la torre latinoamericana resalta su prominencia sobre las demás edificaciones. La imagen parece capturada durante la época navideña, ya que su antena superior está adornada festivamente. En la década de los 60 la torre se iluminaba majestuosamente en cada uno de sus pisos, como se puede apreciar en esta foto. Desde su inauguración en la década de los 50, se ha convertido en un ícono distintivo de la Ciudad de México. Tanto turistas nacionales como internacionales la visitan con frecuencia, atraídos especialmente por su mirador en los pisos superiores. La imagen retrata la labor de un fotógrafo callejero en la Alameda Central durante la década de los 60. Equipado con su cámara y en un entorno improvisado, el fotógrafo está concentrado en capturar una instantánea de una pareja que visita la Ciudad de México. Su asistente, posiblemente su esposa, lo ayuda con la iluminación para evitar una toma oscura. Con un toque de nostalgia el fotógrafo solía decir, "Mire al pajarito", antes de capturar la imagen. Qué hermosos recuerdos nos evoca esta escena. Durante la década de los 60, cuando las series de televisión de aventuras espaciales estaban en su apogeo, surgieron estos billetes de juguete.
Es posible que estuvieran relacionados con algún juego de mesa o que fueran utilizados como incentivo para reunir una cantidad determinada y canjearla por juguetes. Sin duda, estos billetes cósmicos capturaron la imaginación de muchos niños, brindándoles momentos de diversión y fantasía. Además de los temas espaciales, la televisión también presentaba series de otras aventuras temáticas, como vaqueros, soldados o exploradores de diferentes épocas. ¿Recuerdas estos emocionantes momentos? Comparte tus experiencias con nosotros en los comentarios. En 1961, se inauguró el Hospital del Iste 20 de noviembre, ubicado en la avenida Félix Cuevas número 540, en la Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. El expresidente Adolfo López Mateos tuvo el honor de inaugurar este hospital, que es considerado uno de los centros de atención médica de más alta especialidad en todo el país dentro del Iste. Una fotografía desde una perspectiva elevada muestra el edificio en su día de inauguración, ofreciendo una vista completa del hospital y su entorno. La imagen captura uno de esos hermosos momentos de la infancia, cuando un niño, acompañado de su abuelo, elige con entusiasmo un globo de su preferencia. El vendedor de globos, rodeado de su colorida mercancía, se dispone a darle el regalo que el abuelo comprará para el niño. Estas escenas eran comunes en la década de los 60 y han perdurado a lo largo de los años, ya que los vendedores de globos siguen siendo parte de nuestras vidas. Si fuiste un niño en los años 60, es posible que hayas tenido este emocionante juego de maletín con un escenario de aventura espacial de la marca Plastimax. Esta serie de maletines ofrecía diferentes escenarios, todos fabricados con láminas de metal y figuras de plástico. Considerados como uno de los juguetes más deseados de la época, a menudo encabezaban las listas de deseos que los niños enviaban a los Reyes Magos. Aunque estos juguetes ya no se fabrican en la actualidad, siguen vivos en nuestros recuerdos como tesoros de la niñez. En la década de 1960, la televisión nos brindó una serie de programas que dejaron una huella duradera en la audiencia. Vamos a recordar 3 de ellos que cautivaron a los espectadores de su época, proporcionando horas de entretenimiento inolvidable. El túnel del tiempo. Esta intrigante serie, transmitida en los Estados Unidos entre 1966 y 1967, nos transportó a un emocionante concepto de viaje en el tiempo. La trama se desarrolla en 1968, cuando el gobierno de Estados Unidos lanza un ambicioso proyecto: construir una máquina de tiempo en forma de cilindro subterráneo llamada el túnel del tiempo. Los protagonistas son el joven científico Dr. Anthony y su amigo el Dr. Douglas, quienes se ven atrapados en la máquina, saltando a través de diferentes épocas. En el laboratorio, la preocupada Dra. Anne McGregor supervisa el proyecto, mientras el Dr. Raymond investiga cómo traerlos de regreso. El general Haywood lidera los esfuerzos de rescate. A pesar de su intrigante premisa, la serie tuvo una única temporada de 30 capítulos. Mi marciano favorito. Esta serie nos presenta a Tim O'Hara, un periodista de Los Ángeles. Durante la cobertura de una prueba de avión experimental, el piloto informa avistamientos de un objeto volador no identificado, que nadie le cree. Tim, en su camino a casa, encuentra una nave estrellada y ayuda a un marciano, a quien llama su tío Martín. Para protegerlo de la curiosa vecina y del gobierno, Tim lo presenta como un pariente terrestre. A lo largo de 107 episodios, la serie, que se emitió entre 1963 y 1966, nos lleva a través de situaciones cómicas mientras Tim y su tío marciano navegan por los desafíos de ocultar su verdadera identidad. Un hito en la televisión mexicana de los años 60, Discoteca Orfeón a Gogo se dedicó a difundir música juvenil en español. Emitido desde 1961 hasta 1969, este programa musical presentó una variedad de artistas tanto nacionales como internacionales, contribuyendo al auge del rock. La escenografía vibrante de estilo agogo, acompañada de chicas bailando al ritmo de las canciones, estableció un ambiente único. Además de anunciar nuevas canciones y futuros eventos, este programa sentó las bases para futuras producciones musicales. La fotografía captura un momento histórico de la vialidad que hoy conocemos como Eje Central Lázaro Cárdenas, anteriormente denominada San Juan de Letrán. En esta imagen, se revelan diversos detalles tanto de la vialidad como de los edificios que la rodean, ofreciendo una ventana al pasado y al cambio urbano. En el primer plano, destaca el antiguo Cine Teresa, ahora reconvertido en una plaza comercial que ha mantenido su fachada original, preservando así parte de la memoria arquitectónica de la zona. Observamos también la variada gama de comercios que se ubicaban en esta vialidad. En el fondo imponente se alza la icónica Torre Latinoamericana, un símbolo que ha perdurado en el tiempo.
En la vialidad la imagen captura el transporte público y los automóviles de la época, creando un contraste notorio con la vibrante actividad que define esta área en la actualidad. En la década de los 60, una nueva ola de tiendas departamentales y plazas comerciales comenzó a emerger en varios puntos de la Ciudad de México. La sucursal del Palacio de Hierro en Durango, en la Colonia Condesa, fue un ejemplo destacado. Aunque ha experimentado modificaciones en su fachada y estructura, este edificio aún continúa su legado como un lugar de servicio y comercio. En la zona de Insurgente Sur, se erigió Galerías Insurgentes en esa misma época acompañando a la tienda departamental Liverpool. Este centro comercial se caracterizó por su plaza central que albergaba diversos espectáculos y atracciones, incluyendo una pista de hielo. A día de hoy Galerías Insurgentes continúa operando y brindando sus servicios, manteniendo viva su tradición de entretenimiento y compras. Quienes vivieron en ese tiempo seguramente recordarán los icónicos frascos de insecticida Bandera Negra. Estos productos eran utilizados en los antiguos fumigadores de DDT, siendo uno de los pocos disponibles en ese entonces. Su etiqueta con su característico personaje dejó una impresión duradera. Estos insecticidas eran especializados en combatir una variedad de plagas que solían invadir los hogares de la época. La década de los 60 marcó varios acontecimientos trascendentales en la historia de México. Uno de ellos fue la visita oficial del presidente Kennedy y su esposa Jackie, que tuvo lugar entre el 29 de junio y el 1 de julio. Durante esta visita, fueron recibidos por el entonces presidente López Mateos, visitaron el Zócalo y la Villa y recorrieron las calles en un auto descapotable, dejando una huella en la memoria de ese tiempo. Otro momento significativo fue el traslado de la monumental escultura de Tlaloc, el dios de la lluvia. El 16 de abril de 1964, esta imponente figura de 7 metros de altura y 167 toneladas fue transportada desde su lugar de origen hasta la Ciudad de México. El proceso involucró un arduo trayecto que concluyó en el Museo Nacional de Antropología, incluso en medio de una tormenta, añadiendo un toque de ironía a este evento memorable. En 1969, un hito trascendental para el transporte público y la movilidad urbana en la Ciudad de México llegó con la inauguración de la línea 1 del metro el 4 de septiembre. Esta línea, que se extiende desde Pantitlán hasta Observatorio, marcó un antes y un después en la forma en que los habitantes de la ciudad se desplazaban. Su construcción subterránea, a excepción de la estación Observatorio, permitió optimizar el flujo de personas y el tránsito vehicular en la superficie. Estos eventos y transformaciones de los años 60 reflejan tanto el cambio dinámico de la Ciudad de México como el espíritu de una época llena de innovaciones y cambios sociales. Cada fotografía, objeto y recuerdo nos conecta con un pasado que, aunque distante, sigue influyendo en el presente. En esta imagen, se puede apreciar cómo lucía esta parte de la Ciudad de México desde las alturas. La gráfica muestra el entorno de Bellas Artes y al fondo el Zócalo capitalino en la década de los 60. La diferencia con la actualidad crea un marcado contraste, transportándonos a una época pasada donde muchos edificios ya no existen y otros han sido remodelados. En aquel entonces, la ciudad no se extendía tanto como lo hace hoy en día. Esta zona reviste gran importancia histórica, ya que desde aquí la ciudad comenzó a expandirse en sus primeros días. La fotografía nos permite dar un paseo por la antigua San Juan de Letrán, ahora conocida como eje central a la altura de la Torre Latinoamericana. En esa época transitar por aquí era un placer, disfrutando de los escaparates de los comercios de antaño. Esta área solía albergar diversos centros nocturnos que contribuyeron a su renombre. Durante el día era un bullicioso distrito comercial, mientras que por la noche se transformaba en un centro de entretenimiento. La imagen muestra una variedad de artículos y prendas femeninas de la década de los 60. En aquel tiempo era común el uso de guantes y sombreros de diferentes estilos. Los bolsos también dejaron su huella en la moda sesentera, con diseños variados para distintas edades. Actualmente, la moda ha evolucionado significativamente. Desde el mirador de la Torre Latinoamericana, esta imagen de la Alameda Central en la Ciudad de México nos ofrece una visión de cómo era el entorno en los años 60. Gran parte de las estructuras a la izquierda ya no existen, mientras que a la derecha se han erigido edificaciones modernas. En la foto aún podemos apreciar la presencia de la librería de cristal y las pérgolas. Más al fondo se mantienen algunos edificios como la manzana que albergaba el Hotel Regis. ¿Recuerdas los momentos de infancia en los carruseles? Estos juegos solían instalarse en parques y ferias, las melodías que sonaban mientras giraban los caballitos siguen siendo inolvidables.
Hoy en día estas atracciones persisten, y quienes disfrutaron de ellas en su juventud ahora llevan a sus propios hijos o nietos. El talco Johnson ha sido un favorito en el cuidado de la piel de los bebés desde la década de los 20. Durante los años 60 esta marca experimentó su máximo esplendor en ventas, gracias a sus estuches de productos variados que se presentaban en envases especiales y lujosos. Aunque el tiempo ha pasado, esta marca aún se mantiene en el mercado. En la imagen, podemos observar la librería de cristal que solía adornar las antiguas pérgolas de la Alameda. En este lugar se vendían numerosos títulos de escritores famosos, también había una cafetería donde se podía disfrutar de una lectura tranquila. Aunque la librería ya no existe en la actualidad, su recuerdo perdura en fotografías, filmaciones y en las memorias de quienes vivieron esa época. ¿Recuerdas las excursiones escolares al castillo de Chapultepec? Estas visitas solían incluir recorridos por los distintos lugares del castillo, con guías que compartían la heroica historia del lugar. Esta tradición escolar continúa en la actualidad, permitiendo a nuevas generaciones conocer y valorar la historia del sitio. La presentación clásica en vidrio del ungüento Vaporub se mantuvo durante varios años hasta que fue envasado en plástico. En los años 60, esta presentación era común y reconocible en tiendas y farmacias. A pesar de los cambios en su empaque y logotipo, sigue siendo el líder en el tratamiento de resfriados, aunque ahora compite con otras marcas. Esta fotografía aérea de 1968 nos muestra el Paseo de la Reforma, donde antes se encontraba una palmera antes de las fuentes de la Diana Cazadora y de las sombrillas. Esta imagen nos recuerda que en aquella época la urbanización era diferente, con la presencia de torres corporativas siendo menos prominente. En la década de los 60, todavía era común ver a grupos de mujeres lavando ropa en ríos y riachuelos en las afueras de la ciudad. Sin embargo, hoy en día la contaminación ha afectado gravemente estos cuerpos de agua, resultando en la extinción de muchos ríos y en la necesidad de entubar otros para mantener la calidad del agua. En la década de los 60, esta era la presentación del polvo para hornear de la marca Lax, que también fabricaba sobres de té de manzanilla y otros sabores. Esta imagen evoca los productos de antaño que solían encontrarse en tiendas y supermercados. Aunque la marca ya no fabrica esta presentación, sigue siendo conocida por sus tés. ¿Recuerdas haber visto este artículo en las tiendas? Comparte tus recuerdos. Así, hemos explorado y recordado momentos emblemáticos de la década de los 60 en México. Esperamos seguir compartiendo más recuerdos en futuras entregas. Si te ha gustado esta recopilación, te invitamos a darle me gusta al contenido y a suscribirte para mantenerte al tanto de nuevos videos. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar informado. Nos vemos en la próxima edición de Ecos de México de ayer.